Bienvenidos a nuestros servicios en línea y presencial, Iglesia Evangélica Presbiteriana de Rioja, ardía y no se consumía. Sé parte de nuestros servicios. Martes, noches de oración, 7 p.m. Miércoles, noche de damas, 7:30 p.m. Sábados, reunión de jóvenes y adolescentes, 7:30 p.m. Domingos, desde las 6:30 a.m., tenemos el servicio matutino. 10 a.m., nuestro servicio central. Y desde las 7 p.m., nuestro servicio dominical nocturno. Puedes seguirnos y vernos por nuestras plataformas y la televisión. En Facebook, YouTube, como Iglesia Presbiteriana de Rioja y por la televisión, vía Alto Mayo Televisión, Canal 19. Bienvenidos. Bendiciones, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hoy tenemos un reencuentro más en su programa, Meditando en la Palabra. Y como consecuencia de hoy estaremos enfocándonos nuevamente en la autoexistencia de Dios. Y un saludo especial también para todos nuestros hermanos que son parte de este programa por medio del internet y también por medio de la televisión. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea creciendo cada día en cada uno de sus corazones. Muy bien, les voy a invitar en esta ocasión a citar sus Biblias en el libro de Salmos, el capítulo 90, versículo 2. Libro de Salmos, capítulo 90, versículo 2. Y nos dice la Escritura de la siguiente manera: Antes que los montes fueran engendrados, y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Eso es uno de los versículos que estaremos plasmando hoy, que es nuestro versículo central basado en lo que estaremos enfocándonos en esta secuencia de hoy, ese grande dilema de cómo Dios puede subsistir en sí mismo, no dependiendo de nada, ni de nadie, ni de origen, que haya tenido un principio de origen, sino que subsiste de eternidad en eternidad, que Él estaba presente antes que el tiempo y el espacio fueran fundados. ¿Cómo eso puede caber en la razón de la lógica humana ante la investigación científica y el rigor científico que trata de explicarlo todo y comprenderlo todo en base a la investigación que hacen de lo existente? Cuando me refiero de lo existente, de lo creado en este mundo, realizan las investigaciones y contribuyen y dicen lo siguiente: esto contiene esto, o está elaborado con los siguientes elementos químicos, o contiene las siguientes energías, todos los estudios basados en la materia. El grande dilema es que la ciencia se pone por debajo del tema teológico, ya que Dios escapa de la razón y la lógica humana, y también escapa de todo aquello que se aplique ciencia para tratar de entender aquel Dios autoexistente. Muy bien, con esta perspectiva vamos a hacer una oración y que Dios dirija nuestros corazones en este preciso momento en los tratados o en el tratado que hoy estaremos enfocándonos en la autoexistencia de Dios, de cómo Él autoexiste por sí mismo dentro de este universo que Él creó, y aquel teniendo presente que no está sujeto a las leyes de la física, del espacio y el tiempo. Te damos las gracias, Señor, en este momento por este instante, por la vida que tú nos das, porque tú nos sostienes, y sin ti no podríamos hoy respirar ni existir tampoco, pero tú eres el que sustenta tu creación y el que permite en tu gracia que hoy podamos tener un nuevo día, una nueva tarde, una nueva noche,
es solamente por gratitud y pura gracia tuya. Te pedimos también que ilumines nuestros entendimientos finitos ante ti, Señor, un Dios tan infinito, inescrutables como son tus caminos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En las alabanzas que van dedicadas únicamente a nuestro Rey de Reyes. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo cantaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo cantaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Y ante ti con gozo cantaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo cantaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Nuevamente, me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Y ante ti con gozo cantaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo cantaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Muy bien. Quiero nuevamente en este espacio expresar un saludo a todos nuestros hermanos que son parte del programa por medio de la televisión y también por las plataformas virtuales, y a la Iglesia Presbiteriana en la ciudad de Rioja y en el Perú, que son parte de este programa que se viene transmitiendo. Muy bien, citando nuestras citas en el libro del Salmos, el capítulo 90, versículo 2, que nos contribuye con un acierto muy preciso, una revelación dada desde la misma eternidad de Dios, dándose a conocer a nosotros seres finitos que hemos tratado de explicarlo o entenderlo todo, pero nunca es suficiente, porque nunca terminaremos de estudiar y nunca también terminaremos de comprenderlo, toda la magnitud de la revelación de Dios, de cómo Él se ha dado a conocer a través de este libro, al cual nosotros lo conocemos como la fuente de la Biblia, que es la revelación exacta, precisa, de cómo Él se está dando a conocer hacia nosotros acerca de ese gran misterio llamado Dios, su aceidad, de cómo es posible de que ese ser no tenga una madre, no tenga un origen, no tenga un principio, ya que el universo mismo tiene un principio inicial y todas las cosas que existen tienen un principio de origen, pero en la razón es que tenemos que entender de que hay un ser que dio origen a lo no existente, que existía antes del tiempo, que hubo antes de que existiera el tiempo y el espacio, que es ¿qué cosa? El tiempo y el espacio son elementos de la materia
que existió antes que existiera la materia del universo o existiera el polvo cósmico en este mundo. Justamente no hubo ni existió un antes, y eso es lo que reafirman las escrituras aquí. En el libro de Salmos, el capítulo 90, el versículo 2 nos dice lo siguiente, 90 versículo 2, antes que los montes fueran engendrados. ¿Qué quiere decir antes que los montes fueran engendrados? Cuando hablamos de montes, estamos hablando de todo lo verde, de la naturaleza, de este mundo observable y palpable, que podemos ver, que podemos observar cuánta belleza y naturaleza en cada región de cada país que se extiende, que vemos esa expresión revelada de un Dios mostrando su belleza de arte y bien al crear, ¿qué cosa? La vida vegetal. Cuando estamos enfocándonos pues de todo lo que es en el ámbito biológico, de todo lo natural, ¿no? En el campo verde y también en el campo también de la vida biológica del hombre y los animales. Pero en este aspecto en particular, estamos en una perspectiva de que nos dice, ¿no? Antes de que los montes fueran engendrados. Cuando habla de engendrar, habla de que tuvieron un nacimiento, de que tuvieron un origen, de que tuvieron un principio. O sea, cada árbol que nosotros podamos contemplar, en la especie que podamos contemplar, tuvo un principio inicial de origen. Y miren lo que sigue mencionando. Y naciera la tierra y el mundo. ¿Qué quiere decir? Y naciera la tierra. Eso implica, ¿qué cosa? Que la tierra tuvo un principio de origen. Y eso es lo que uno de los personajes muy relevantes que existió dentro del mundo académico en el ámbito de la física, uno de los premios Nobel en física que dice como Steven Weinberg, Steven Weinberg aplica lo siguiente, ¿no? Uno de sus libros, los 3 primeros minutos del universo, los 3 primeros minutos del universo, de cómo el universo en sí tuvo ese tiempo y espacio en que esa energía al cual muchos le atribuyeron Helen, o ese primer átomo que comenzó a gravitar y se dio esa expansión del universo. Ellos, en su precisión de su libro, en los 3 primeros minutos, él va a llegar a conclusiones muy relevantes, por ejemplo, de cómo podemos entender en sus últimos capítulos de su libro, en sus últimas páginas, él plasma que podemos calcular con precisión el tiempo de la vida útil de una estrella, en que una estrella va a estar en todo su esplendor como el astro solar, pero también dice, ¿no? Podemos calcular cuando esa estrella deje de iluminar, en que se convierta en una supernova o una enana marrón donde explosiona y luego se contrae, conteniendo así más energía, pero en una luz más pequeña, donde sufre un cambio dentro de su naturaleza. O más claro, como él lo precisa, podemos calcular cuando todas estas estrellas o este universo un día se convertirá en fuegos artificiales. Y concluye, ¿qué sentido tiene toda esta todo lo existente, todo lo que podemos ver, ¿no? La creación en sí, como este universo que un día va a terminar en fuegos artificiales? Y él concluye que no tiene sentido. Justamente esos son los límites
los linderos de la ciencia por la ausencia de Dios en el corazón humano, que no es allí donde termina todo. Entendemos que este mundo va a sufrir un cambio cuando Él retorne por segunda vez, pero que Él nuevamente va a instaurar o restaurar este mundo caído a un mundo más hermoso como fue en el principio. Y eso es lo que es las limitaciones de la ciencia y el hombre han tratado de explicar, y se encuentran ante ese abismo de que necesitan un puente, y ese puente es Jesucristo, el puente que les puede revelar todos los misterios ocultos que se encuentran revelados de Dios en su Hijo. Muy bien. Y es por eso que menciona aquí, pues antes que los montes fueran engendrados, antes que naciese la tierra. Entendemos que la tierra pues contiene elementos químicos, como por ejemplo tenemos oro, plata, que son, ¿qué cosa? Efecto y consecuencia de la explosión de una estrella, es lo que explica la física, ¿no? Pero ese que causó ese efecto de esa explosión, o cómo se dio el proceso de existencia de este mundo, es que hubo un ser autoexistente, un ser que no tuvo principio, un ser que no tuvo origen, que subsiste en sí mismo. Y eso es algo que escapa muchas veces de nuestra comprensión. Y es por eso que el Salmo aquí es muy ilustrativo al expresar antes que los montes fueran engendrados y naciese la tierra y el mundo. Luego que menciona desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Está implicando una implicancia muy particular. Desde que antes que el tiempo y el espacio tuvieran lugar, estaba, ¿qué cosa presente? La eternidad de Dios. ¿Y qué es la eternidad de Dios? Justamente es una de las esencias de su naturaleza, de que solamente Él es eterno, porque todo el mundo espiritual y el mundo físico tuvieron un tiempo y un espacio en que tuvieron origen. Pero Dios no tuvo un principio de origen. O como muchos llegan a la especulación de que Dios cómo se autocreó a sí mismo. Eso es algo irrelevante, de que Él se haya autocreado a sí mismo, algo inconsciente en la razón, en la lógica, de que Él se haya creado a sí mismo para luego crear el universo. Para que eso suceda, Él tendría que haber existido antes también. O sea, por eso es que bajo el raciocinio entendemos de que eso solamente por la revelación dada en las Escrituras, de que Él existe y siempre ha existido, como lo define Él mismo y nos da a conocer desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Qué quiere decir eso? De que para Él no hay tiempo, ni hay espacio, no hay leyes físicas, porque Él es el autor de todas esas leyes. Esa es la expresión de que Él quiso darse a conocer, revelando la naturaleza, su parte creativa, que vemos esa expresión revelada en la naturaleza, que es como les explico, que expresa bien y belleza del carácter y esencia de Dios, pero que Él en sí mismo es eterno. Dice, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Quiere decir que antes de la fundación de los cielos y de la tierra, si se puede entender de esa manera, para que me entiendan de esa manera figurada,
estaba ¿qué cosa? El estado eterno de Dios, la felicidad absoluta de Dios, junto al Padre, el Espíritu Santo. Ellos gozaban de esa felicidad armoniosa, formidable, extraordinaria, maravillosa, estupenda, inexplicable. Justamente, los tres gozaban de esa plenitud. Y antes de ello, no hubo un antes, ni hubo un atrás, ni hubo la eternidad pasada. Porque la eternidad en sí es Él. Cuando a veces escuchamos aplicaciones que se dicen la eternidad pasada, la eternidad futura, es una manera figurativa de explicar algo, ya que Dios no tiene no tiene un tiempo, o no está limitado al tiempo, ya que Él subsiste en sí mismo, tiene vida propia en sí mismo y no depende de nada, no está suspendido en algo, como la tierra y nosotros estamos suspendidos bajo ese círculo, bajo esas normas, bajo esas leyes que Él estableció a este universo. Amén. Dice con todas nuestras fuerzas. Y que así sea. Amén. Porque Cristo vive en nuestro ser. Cristo vive en mi ser. Cristo vive en mi ser. Levanta tus manos al ser y gózate en la presencia de amor. Levanta tus manos al ser y gózate en la presencia de amor. Alaba al Señor. Cristo vive en mi ser. Cristo vive en mi ser. Levanta tus manos al ser y gózate en la presencia de amor. Levanta tus manos al ser y gózate en la presencia de amor. Alaba al Señor. El Espíritu de Dios nos renueva con poder, nos prepara a luchar y a ser un vencedor. Y dispón tu corazón y alábale en verdad. Todo el cielo se abrirá, bendiciones caerán. Alaba al Señor. Cristo vive en mi ser. Cristo vive en mi ser. Levanta tus manos al ser y gózate en la presencia de amor. Levanta tus manos al ser y gózate en la presencia de amor. Alaba al Señor. El Espíritu de Dios nos renueva con poder, nos prepara a luchar y a ser un vencedor. Y dispón tu corazón y alábale en verdad. Todo el cielo se abrirá, bendiciones caerán. Alaba al Señor. Cristo vive en mi ser. Cristo vive en mi ser. Vamos al libro de Salmos, el capítulo 93,
versículo 2. Salmos capítulo 93, versículo 2 nos dice la siguiente manera la palabra del Señor en esta ocasión. Desde la antigüedad está establecido tu trono. Ojo, desde la antigüedad está establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad. Miren pues, desde la antigüedad está establecido tu trono. Cuando habla de antigüedad, está haciendo un lenguaje figurativo en referencia al trono de Dios, ya que ese trono está constituido hablando de esa eternidad, de que Él siempre estuvo presente allí, que no hubo un principio de tiempo para que Él se haya originado Dios, sino de que Él estuvo ahí siempre, subsistiendo eternamente. Y luego expresa lo siguiente y nos dice: desde la antigüedad está establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad. Y ahí está la respuesta. Tú eres desde la eternidad. ¿Qué es la eternidad? La autoexistencia propia de Dios. La autoexistencia propia de Dios. Eso es la eternidad. ¿De qué? De que como no tiene un principio de origen, tampoco tiene un final. Cosa que en el ciclo de la naturaleza eso no sucede. Como les estaba explicando de Steven Weber, físico, premio Nobel en física, en su libro Los 3 primeros minutos del universo, un libro publicado en más de 20 idiomas en el mundo. Él llega a esa conclusión, como que el universo, como tiene ese principio que hoy contemplamos, también dejará de ser en cierta manera. O sea, sufrirá un cataclismo, una explosión de un cambio. Claro, eso también la Biblia la reafirma, pero en el caso de Dios, no. En el caso de Dios no existe tal eventualidad, ya que Él es una esencia un poco difícil de explicar, un poco difícil o muy difícil de comprender, pero sí lo que sabemos es por su revelación, de que Él ha estado presente de eternidad en eternidad, que quiere decir que Él siempre fue Dios y siempre será Dios, y que fuera de Dios nunca más habrá Dios. Él es Dios y permanece infinitamente para toda su infinidad propia. Eso quiere decir de que Él tiene autoexistencia y vida en sí mismo, y que nunca Él dejará de ser. Mientras nosotros dejaremos de ser, Él siempre continuará siendo Dios. Eso es lo más acercado que quizás pueda explicarles acerca de un ser tan infinito, y en lo cual nos estamos acercando a través de su palabra, en la manera en que Él se ha dado a conocer a nosotros. Y eso es lo que expresa en este versículo, en el 93, versículo 2: de la antigüedad está establecido tu trono, tú eres desde la eternidad. Que eso atribuye, ¿qué cosa? Esa magnitud de belleza propia, de vida propia en sí mismo, en Dios, e inmiscuida en sus propios atributos, que se lo entiende como la seidad de Dios, que Él no depende de nada ni de nadie, solo subsiste por sí mismo, teniendo vida propia en sí mismo. Muy bien. Puntualizando esos puntos, vamos a definir unos aspectos que a veces pueden traer cierta dilatación o confusión en la vida de algunos hermanos,
ante el surgimiento a veces de movimientos religiosos que muchas veces socavan o mutilan ciertos principios revelados en las Escrituras de las verdades eternas de Dios. Y quiero citar uno de los libros, el Salmos capítulo 2, el versículo 7, y esclarecer ciertos detalles para que quede claro la seidad de Dios basado en esa deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, el libro de Salmos, el capítulo 2. El Salmos capítulo 2, el versículo 7. Muy bien, están todos en la secuencia, los que nos están viendo por medio de la televisión o los que están conectados en este momento al internet. Salmos capítulo 2, versículo 7. Y nos dice lo siguiente: ciertamente anunciaré el decreto del Señor. ¿Qué me dijo? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Una cita muy particular, que ciertas organizaciones religiosas dentro de nuestro contexto, cultura, en el mundo en que nos encontramos, pues han llegado a conclusiones quizás más claro incorrectas de que Cristo, el Hijo, que también es autoexistente juntamente con el Padre, que conforman esa deidad de la seidad de Dios, de la autoexistencia propia, han llegado a conclusiones de que Cristo tuvo un principio de origen, o que fue un Dios creado en un grado menor, pero que tuvo creación de una creación inicial, o contuvo un principio inicial de creación, o como un Dios menor del Padre, que el Padre creó a ese Dios menor. ¿Entienden la situación del lenguaje o cómo se ha llegado a ciertas interpretaciones? Pero lo que sí la Escritura en el Salmos capítulo 2, versículo 7, es cierto que habla del Padre, es cierto que está hablando del Padre, es cierto también que habla de que Jesús fue engendrado. ¿Pero qué fue engendrado exactamente aquí? Fue engendrado la humanidad de Jesús, su cuerpo. Fue engendrado ese cuerpo que a través de una mujer, de una virgen, que más claro estaba así descrita por los profetas, como en el caso de Isaías 7, 14 al 16, que habla de que una virgen daría una señal y daría a luz un hijo y su nombre se le llamaría Emmanuel. Que esa configuración o esa descripción, una profecía muy descriptiva y muy explícita también al mismo tiempo, que es una profecía mesiánica de la llegada del Mesías como redentor de la humanidad. Él tenía que cumplir ese papel de redimir al mundo y de absolver al mundo de sus pecados. Y eso es lo que el Salmos capítulo 2, versículo 7 está haciendo una implicancia, una descripción muy descriptiva acerca de qué, de su naturaleza humana que fue engendrada, porque Él era verdaderamente hombre, pero también era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre.
¿Y qué es la parte que fue engendrada? Su parte donde Él era verdaderamente hombre. ¿Pero qué no fue engendrado? Su parte donde Él era verdaderamente Dios, para no confundirles. O sea, su naturaleza eterna, Él siempre existió y subsistió teniendo aceidad propia, vida propia en sí mismo, y subsistió por siempre en su preexistencia, en su estado eterno. Pero ¿qué implicancias tenemos aquí? ¿Qué es la parte que se materializa o toma, como nosotros somos materia, con esa belleza e imagen de Dios, ¿no? Creados? Entonces la parte que se materializa es su humanidad, su naturaleza humana, física, material. Eso es lo que fue engendrado. No es que Él haya tenido un origen, en ninguna manera. El Hijo de Dios no tuvo un origen, sino que su naturaleza humana sí tuvo un origen como la nuestra, que nacimos a través de una mujer. Pero en el caso de Jesús fue un caso particular, donde el Espíritu Santo hizo sombra, que en el original hace un enfoque a eclipsar, que hizo sombra, eclipsó, y eso habla de transmitir vida. Es un hecho que se repite, por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 2, donde dice: el Espíritu de Dios se movía, dicen algunas traducciones. Otras traducciones hablan de que vibraba. Otras traducciones, como la Peshitta, lo traduce incubaba, que quiere decir más o menos, llegando a esas conclusiones, como una gallina cuando tiene sus polluelos, sus huevos, y les transmite calor, les transmite vida. Y algo así sucedió cuando se dio la engendración del cuerpo de Jesús. Cuando el cuerpo de Jesús fue engendrado, el Espíritu Santo transmitió vida al vientre de aquella mujer llamada María, que Dios había determinado en el tiempo señalado de Dios que ella sería la que tendría esa misión de traer en su vientre o concebir en su vientre al Hijo de Dios. ¿Y cuál parte? Su humanidad. Porque su otra parte de verdaderamente Dios, Él seguía siendo el ser eterno e inexplicable, diseñador y autor de todo lo que existe. Poniendo en claro eso, ya que en el original engendrar es yalat, que una definición que tiene es de engendrar, dar a luz un hijo. Engendrar, dar a luz un hijo. No, ese es el acto de donde engendrar se da la vida, de la unión del esperma y en el cromosomas cuando se da con el útero. Y bueno, se da ese origen de un ser, de un individuo, con su propia genética y particularidades. Consecuencia que vemos, ¿no?, comprendiendo en la perspectiva científica en la actualidad. Pero eso es referente a la parte de humanidad, pero no referente a la parte de su aceidad, de que Él siempre existió en la preexistencia de Él, antes de que Él tomara esa parte visible o se revelara y habitara entre nosotros. Continuando, para esclarecer un poco más este detalle, vamos a ir al libro de Proverbios 8, capítulo 8, versículo 30. Nos dice el capítulo 8, versículo 30: yo estaba entonces junto a él. ¿De quién está hablando? Acá tratamos en un tratado acerca de la sabiduría, como la hija engendrada
de Dios, la sabiduría, que es un lenguaje figurativo, poético, ¿no? Y claro, en el versículo 30 está hablando, dice, yo estaba entonces junto a Él. ¿Quién estaba junto a Él? Junto a Dios. Estaba la persona del Hijo de Dios antes de que este mundo fuera diseñado. Entonces es imposible pensar y razonar de que Cristo haya tenido un origen en sí, que fue engendrado su cuerpo, pero que Él haya tenido origen y principio en ninguna manera. ¿Cómo? Dice, yo estaba entonces junto a Él, como arquitecto. Ojo, como arquitecto. Y era su delicia de día en día. Y era su delicia de día en día. Cuando hablamos de delicia, ¿en quién siempre se deleitó el Padre? Se deleitó en su Hijo y el Hijo en su Padre. ¿Y qué está hablando? Dice, estaba yo como arquitecto de día en día. ¿Está hablando de qué? Regocijándome en todo tiempo en su presencia. Regocijándome en el mundo y en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Está haciendo mención ¿a quién? Al arquitecto, al autor, al diseñador de toda la creación. ¿Me entiende? Por eso en el versículo 25 del mismo libro de Proverbios 8, dice, ¿no? Antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas fui engendrada, que eso hace nuevamente un hincapié, no a que Él haya tenido un principio de origen, sino es un lenguaje figurativo para darnos a entender de que Él siempre estuvo presente junto al Padre, conformando esa aceidad eterna de eternidad tras eternidad. Que cuando hablo así, estoy parafraseando para darlo a entender esa aceidad o esa secuencia de ese ser eterno, que lo entendemos como Dios. Pero para esclarecer un poco más este detalle, quizás no haya quedado muy claro para algunos, vamos al libro de Apocalipsis, Apocalipsis 3:14, Apocalipsis 3:14, que es uno de los textos que a veces también se aplica, ¿sí? Se aplica
por ciertas agrupaciones religiosas para plasmar su doctrina y decir que Jesús tuvo un principio de origen y que Él no es eterno. Entonces, si Él no es eterno, no conforma esa seidad de un ser que subsiste en sí mismo y que no tiene necesidad de nada ni de nadie, sino que Él en sí es Dios. Pero vamos al libro de Apocalipsis, que nos dará las pinceladas contundentes referente a este aspecto de esclarecer. Uno, que fue engendrado, en el caso de Salmos, su humanidad. Pero en el caso de Proverbios no está hablando de una engendración, está hablando de la sabiduría en el sentido figurativo, descriptivo y poético, ¿no? En el caso de Proverbios 8, capítulo 8, el versículo 30 que hemos estado leyendo y el versículo 25. Ahora vamos a Apocalipsis, que acá vuelta tiene una implicancia muy interesante cuando habla también acerca de un versículo muy particular en el mensaje de la iglesia de la Odisea, y dice el 3:14 de Apocalipsis. Y escribe el ángel a la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, ahí me detengo. El principio de la creación de Dios dice esto, el fiel y verdadero. ¿Qué implica cuando él habla el término principio? Ahí hay un grupo que toca la puerta y uno de los textos favoritos que toman para atribuir también y sustentar su doctrina de que Jesús es un ser por ahí más minúsculo, un Dios más pequeño, que fue creado, que tuvo origen. Apocalipsis 3:14. El término principio de la creación, el término principio aquí se está atribuyendo muy distinto al que les mencioné en el Salmos 2:7, que sería en el Antiguo Testamento en el hebreo, Yalaf, que es una definición de engendrar, dar a luz un hijo. Pero en el caso de acá de principio, no habla de un nacimiento físico ya, sino que el lenguaje está haciendo una atribución a la eternidad del Hijo. Cuando habla de aquí de principio, el término principio aquí es arche. El arche, que quiere decir una definición de gobierno, o también se lo entiende como gobernante o gobernantes, magistrados o principados. Me dejo entender. ¿Qué quiere decir entonces? Que aquí está atribuyendo no un principio de origen, sino está aquí atribuyendo como alguien creador, director, diseñador de todo el mundo existente, de toda la materia existente, de que antes de él no hubo un principio de origen. No lo hubo, jamás existió el antes sin la persona de Cristo. ¿Es Cristo el principio de la creación? ¿En qué sentido? En que Él es el arquitecto, como dice Proverbios 8:30. El arquitecto, el diseñador, el autor, el que infundió la vida a este universo. Y el universo se sujeta a Él y subsiste por causa de su preexistencia propia de Cristo, pero no que haya origen en Él. En ninguna manera el término archi está atribuyendo origen, sino el término archi está atribuyendo a un ser magistrado, a un ser que dio principio, o que es el autor, o a un ser que dio esa causa de gobierno, justamente del mundo espiritual y del mundo físico. Él es el gobernante. No hay fuera de Él otro principio que es antes del tiempo y el espacio, pues no existe un antes, porque solamente está ahí plasmado el estado eterno de Dios, el estado eterno del Hijo, la seidad del Hijo,
plasmada ¿en qué? En las Escrituras. ¿Me entiende? Entonces hasta ahí definimos, ¿qué cosa? Que solamente en Él está inmiscuida toda la vida. Y les doy un versículo más para sustentar este detalle. El libro de Hebreos, capítulo 10, capítulo 1, versículo 10. Libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 10. Miren lo que nos dice. Capítulo 1, versículo 10. Y tú eres Señor. En el principio pusiste los cimientos a la tierra. Justamente, eso está hablando. El diseñador, el director, el arquitecto, el autor, tanto del mundo físico, así de la materia, y también de darle a esa materia vida. Fue consecuencia de ¿quién? De la persona del Hijo de Dios. ¿Qué es qué cosa? Autoexistente en sí mismo. ¿Qué fue engendrado? Su humanidad. ¿Pero qué haya tenido origen? En ninguna forma. Tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra. Y los cielos son obra de tus manos. Ahí está. Los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. ¿De quién está hablando? Del mundo físico creado. Ellos perecerán. Pero tú permaneces. Quiere decir que este mundo, así como Steven Weber y otros científicos entienden por la segunda ley de la termodinámica, de que el universo sufre un desgaste y llegará un momento en que explosione todas las cosas. ¿Por qué? Porque tuvo un origen inicial. Pero en el caso de Dios no tuvo un origen inicial, y por eso dice, todos ellos son obra de tus manos, ellos perecerán. Quiere decir que toda la creación que vemos sufrirá un degrade, una degradación, pero tú permaneces. ¿Qué quiere decir? Que Él sigue siendo Dios, sigue siendo eterno. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto enrollarás, como una vestidura serán mudados. Hablando de estos cielos, como una vestidura serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Exacto, no tendrán fin. Sus años, que es un lenguaje figurativo, haciendo alusión a la autoexistencia misma de Dios, de ese Dios formidable y extraordinario, que no tiene origen, que no tiene principio, sino que se lo entiende como el ser autoexistente que vive para siempre, y toda su creación está suspendida a la voluntad de Él. Que la gracia del Señor y que su amor tan formidable siga creciendo en sus vidas, y esperando que esta meditación haya sido de mucha fortaleza para sus corazones. Bendiciones.